Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Ritual del Programador. Hoy hablaremos de conceptos y definiciones. El algoritmo. El algoritmo es una de esas cosas que de pronto salen del lenguaje meramente técnico, de matemáticos e informáticos para ponerse de moda en un entorno más coloquial. Pero ¿qué es exactamente? ¿Por qué la gente se preocupa tanto por el algoritmo de Facebook o por el algoritmo de YouTube o no sé qué tanta cosa? En el siglo IX, el matemático y geógrafo Mohamed Ibn Musa escribió un pequeño libro donde explicaba los nuevos dígitos creados por los hindúes y cómo utilizarlos para realizar operaciones sencillas. Se conservan algunas traducciones al latín, realizadas todas ellas en España, que entonces era el punto de encuentro de las culturas árabe y latina. La traducción más antigua que se conoce parece ser que fue escrita alrededor del año 1120 bajo el título Liber Algorithmi de Numero Indorum por el clérigo inglés Robert Chester. A comienzos del siglo siguiente fueron surgiendo otras obras que popularizaron los nuevos descubrimientos matemáticos y tuvieron mayor repercusión. Así merecen mención Liber Abaci de Fibonacci, Algoritmus Vulgaris de Johannes Schabowsko y Carmen Algoritmos de Alexandre Villot entre los años 1202 y 1225. Dicho esto, ya debemos de tener bien clarito de dónde viene la palabra algoritmo. Según la Real Academia de la Lengua, dice que un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar la solución a un problema. En otras palabras, un algoritmo es una secuencia de pasos que debemos seguir para resolver un problema. Un ejemplo de esto, por así decirlo, es el proceso de hacer agua de limón. Y estoy seguro que algunos no saben hacer agua de limón. Número 1. Se vierte agua sobre una jarra. Número 2. Se vierte el azúcar o el endulzante que vayas a utilizar sobre la jarra y se disuelve. El paso número 3 sería precisamente disolver el endulzante, ya que si invertimos los pasos esto no va a ocurrir. Número 4. Se agrega el jugo de algunos limones. Y número 5 termina mezclándose. Las cantidades dependen ya del gusto de la persona y quien vaya a consumir esta agua de limón. Esto puede ir ajustándose con el tiempo hasta que aprendamos a hacer la mejor agua de limón que esté a nuestro gusto. Entonces, las principales características que un algoritmo debe tener son precisión, no debe tener la menor ambigüedad, ni en las operaciones a realizar ni en su orden, ni omitir ningún dato o información. Por ejemplo, si en la receta dice se agregan 5 limones y lo seguimos al pie de la letra, seguramente tendremos agua endulzada con algunos limones flotando por ahí. Y no llegaremos a lo que queremos. En el lenguaje de los humanos suele pasar, porque el lenguaje del humano es muy impreciso. Sin embargo, los humanos se las arreglan para entender este tipo de ambigüedades. Por lo general entendemos o podemos interpretar las instrucciones de una manera correcta. Ya hablaremos de estas ambigüedades en donde vamos a hablar de la lógica difusa y el tratamiento del lenguaje natural. La siguiente característica del algoritmo es que es definido. Cada vez que se repita en las mismas condiciones, el resultado debe ser el mismo, aunque en realidad con las recetas de cocina a veces no sucede. Yo cocino y generalmente ando improvisando. Es finito. Otra característica, debe tener un fin. Evidentemente, para que el algoritmo tenga una utilidad, debe tener un número finito de pasos. De hecho, el tiempo que nos lleva a completar el algoritmo es casi siempre algo primordial. Según los expertos en matemática, los algoritmos permiten trabajar a partir de un estado básico e inicial. Tras seguir los pasos propuestos, llegar a la solución. Cabe resaltar que, si bien los algoritmos suelen estar asociados al ámbito matemático, ya que permiten citar casos concretos, averiguar el cociente en un par de dígitos o determinar cuál es el máximo común divisor entre dos cifras pertenecientes al grupo de los enteros, aunque no siempre implican la presencia de números. Un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas
ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso a seguir para conseguir un fin. A partir de un estado inicial, se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. En programación, un algoritmo supone el paso previo para ponerse a escribir el código ya en un lenguaje de programación definido. Primero debemos encontrar la forma de obtener la solución del problema, definir el algoritmo informático, para luego, a través del código, poder indicarle a la computadora o a la máquina qué acciones queremos que lleve a cabo paso a paso. De este modo, un programa informático no sería más que un conjunto de algoritmos ordenados y codificados en un lenguaje de programación para poder ser ejecutados por la computadora. Existen diferentes tipos de algoritmos. Algoritmos de búsqueda, que son aquellos que intentan encontrar entidades en un cierto tipo de estructuras de datos, ya sea una lista, un árbol, grafo, mapa, que existen diferentes metodologías. Algoritmos de ordenamiento, que permiten ordenar las entidades bajo algún criterio determinado por las necesidades del desarrollador según un caso, y esto a su vez lleva a optimizar los algoritmos de búsqueda. También acá tenemos varios métodos de ordenamiento y eventualmente estaremos analizando algunos casos ya cuando estemos viendo la parte de la programación. Hay otro caso que se llaman algoritmos voraces. Consisten en una estrategia de búsqueda que sigue una heurística en la que se elige la mejor opción óptima en cada caso o en cada paso con el objetivo de llegar a una solución general óptima. Es decir, en cada paso del proceso se escogen los mejores elementos, el que más o menos suponemos que es el más prometedor y que se compruebe que pueda ser parte de una solución global factible. Normalmente se utilizan para resolver problemas de optimización. La heurística es un modo de cómo el humano intuye de algún modo y justifica su toma de decisión, con la intención de procurar estrategias, métodos, criterios que permiten resolver problemas a través de la creatividad y pensamiento divergente o lateral. Algunos de los ejemplos son el algoritmo de Dijkstra, codificación de Huffman o el problema de la mochila. Programación dinámica es un método de resolución de problemas en el cual dividimos un problema complejo en subproblemas y calculamos y almacenamos sus soluciones parciales para que no haga falta volver a calcularlas más adelante para llegar a la solución de un problema. La programación dinámica reduce el tiempo de ejecución de un algoritmo al optimizar la recursión. Entre otros, existen otro tipo de algoritmos que quizás vayamos viendo como los algoritmos probabilísticos. Pero entonces, ¿qué son los algoritmos de Facebook, YouTube y todas estas redes sociales? ¿Cómo funcionan? ¿A qué se refiere eso del algoritmo? ¿De qué se encargan? Estos algoritmos se encargan de calificar y clasificar la calidad del contenido de los usuarios, de lo que publican, o en dado caso si hay algunas cuestiones inapropiadas del uso de la plataforma que también se denuncian. En realidad son un conjunto de programas que implementan ciertas reglas de negocio que las plataformas y las empresas dueñas de las plataformas evalúan bajo ciertos criterios diferentes, como el tipo de publicación, si es un anuncio pagado, el número de vistas, el número de reproducciones, las recomendaciones por suscripción, el número de likes, la frecuencia de publicación de los dueños de los canales, etcétera, ¿no? Estos programas emplean estos algoritmos que se llaman de alguna manera algoritmos analíticos, ya que cruzan todo este tipo de información para con esto lograr que las personas que se conectan y hagan uso de las plataformas coincidan de cómo se utiliza o cuál es la demanda de información, de contenido que se utilizan o que tienen este tipo de plataformas
conocidas como TikTok, Instagram, LinkedIn, X, antes Twitter, y cada una de estas tienen diferentes criterios y diferentes algoritmos que clasifican y califican la calidad de los contenidos. Ya sabemos también que de alguna manera estos contenidos se monetizan y de alguna manera también tienen ciertas reglas que cumplir para poder lograr esto. Las cuentas empresariales pueden realizar cierto tipo de seguimiento de las métricas, de cómo participan las visualizaciones, el tráfico y entre otras cosas, pues para saber también qué tipo de anuncios se van a publicar y cuáles tipos de contenidos les conviene estar realizando este tipo de negocio a través de este tipo de redes sociales. Conclusión. Entonces, un algoritmo informático no es nada más que un conjunto de instrucciones para conseguir un fin. Los algoritmos están muy presentes en el ámbito de la informática, pero también en nuestra vida cotidiana. Existen numerosos tipos de ejemplos de algoritmos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Unos u otros nos ayudan a llegar a la solución que necesitamos. Algunos algoritmos es la receta de la construcción, transformando una idea a un algoritmo y después transformar ese algoritmo a su vez a un lenguaje de programación para que se vuelva funcional, es decir, a un programa. Son ciertos pasos que hay que seguir, son ciertas cosas que hay que hacer, tener la mente clara y usar cierta lógica, ciertas reglas de programación, ciertas reglas que no necesariamente son de programación, que como les dije se puede aplicar también a cualquier situación cotidiana para resolver cualquier tipo de problemas. ¿O tú qué opinas? Estás en el ritual del programador.